Le doy la bienvenida en el estudio a Paloma Sánchez, senadora del PRI por el estado de Sinaloa. Gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias, Guillermo. Gracias por la oportunidad de poder platicar con tu gran auditorio. Muchas gracias. Vamos a iniciar la conversación, si te parece, hablando de todo lo que ha sucedido hoy, particularmente viniendo tú del estado de Sinaloa, que está en el ojo del huracán en lo que tiene que ver con el tema de los cárteles de las drogas, y esta declaratoria que hace ya de manera formal el Departamento de Estado de los Estados Unidos, designando a 6 cárteles, entre ellos el de Sinaloa, como organizaciones terroristas, que ya has escuchado y has visto el revuelo que ha generado. ¿Cuál es tu opinión del tema? Pues bueno, primero decirte, ¿cuál es la opinión? En definiciones, ¿son terroristas? Lo son. ¿Tú crees que no vivimos terror en Culiacán? ¿Crees que después de 163 días de guerra, de esta narcoguerra, Sinaloa no vive terror todos los días? Van 868 asesinatos, 970 desaparecidos, más de 3,000 vehículos robados en esta narcoguerra, y todos los días la realidad les pega al gobierno. ¿Qué hemos dicho con esta relación? Obviamente necesitamos colaboración. Y lo volvemos a decir, colaboración con Estados Unidos, nunca intervención, nunca sumisión a Estados Unidos, pero también necesitamos conocer esa estrategia con reglas claras de lo que se está pasando. Ahorita veía tu programa, Guillermo, donde la presidenta Claudia Sheinbaum, por un lado, dice de estos drones que, bueno, es normal, que ya siempre se ha hecho, y por otro lado ves a un Ricardo Monreal diciendo que no debería de ser. Entonces, ¿cuál es la estrategia para realmente combatir la violencia? Porque en Sinaloa estamos sufriendo mucho. Háblanos un poco más de lo que pasa en Culiacán. Esta es una narcoguerra, como la defines tú, que se desató pues particularmente por una confrontación entre 2 grupos que pertenecen al mismo cártel y que por traiciones supuestas se están enfrentando entre sí, y quien la paga pues es el ciudadano de a pie allá en Culiacán. La gente vive, como bien lo refieres, bajo el terror. Así es. Fíjate, ahorita entraba y Culiacán ahorita se están moviendo helicópteros por toda la ciudad. Hubo una detención importante que hay que reconocerse, y así se vive todos los días. Culiacán a las 6 de la tarde, Guillermo, está completamente las calles vacías. Pareciera que todos los días es un domingo. La gente está encerrado, niños debajo de los escritorios escondidos. Tú ya viste el caso de niños marchando pidiendo la paz. Realmente existe mucho dolor y desesperación, pérdidas económicas, donde ves, en las redes sociales lo puedes ver, jóvenes emprendedores que empezaban apenas su negocio lo han tenido que cerrar, pérdidas millonarias, negocios, restaurantes donde se han tenido que cerrar o cambiar los horarios porque no hay turismo o por el simple hecho de la inseguridad, que está muy complicado. En muchísimos de los casos y en muchísimas de las ciudades no puedes transitar por las carreteras, la gente está encerrada. Un día en la mañana te levantas y no sabes si vas a llevar al niño a la escuela o se tiene que quedar en casa. Imagínate las conversaciones con los menores de edad, decirles, si escuchan esto hay que esconderse debajo de los asientos. Entonces, no estamos viviendo una realidad en Culiacán y en Sinaloa. Nos están quitando nuestras vidas. Está cambiando por completo. No estamos siendo atendidos, y ves un gobierno estatal que lo único que ha hecho es decir que no pasa nada, que se vive perfecto, y eso lo único que ocasiona es más desesperación y todavía una falta de resultados que seguimos exigiendo en el Estado. Sí, hablabas ahora de una detención importante, y de ella dio cuenta Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, en un tuit, en su cuenta de X, pues menciona que en seguimiento a labores de investigación y acciones para disminuir la violencia en Sinaloa, en el municipio de Culiacán, del que estamos hablando, exacto, personal de Sedena y Guardia Nacional detuvo a José Ángel N., que parece ser uno de los operadores más relevantes pues, del cártel de Sinaloa, justamente. Todo esto genera un gran revuelo en Culiacán. Se ha señalado al gobernador, se le han referido vínculos con estos grupos criminales, particularmente con el cártel de Sinaloa. Y sin embargo, lejos de pedirle que se aparte del cargo o él mismo tener el decoro de hacerlo para admitir una libre investigación,
va Andy López Beltrán, el hijo de López Obrador, a entregarle la credencial de afiliación. No viene él de Culiacán a México, va Andrés López Beltrán a entregarle su credencial de afiliación. Pues, ¿qué sabrá el gobernador Rocha Moya que le rinden tanta pleitesía desde Morena? Que hay que cuidarlo tanto, ¿no? O sea, yo imagino esa foto, imagínate cómo les cayó a Estados Unidos, ¿no? Imagínate afiliándolo, fueron desesperados para... Cuando tú ves que en Sinaloa ese grito, que es un grito de las y los sinaloenses, o sea, yo te lo digo, cuando inició esta narcoguerra, mucha gente me decía, Paloma, se tiene que ir... A ver, nosotros estamos exigiendo resultados. Si el gobernador se pone a trabajar, que dé resultados, pero las y los sinaloenses son los que han salido a la calle a exigir y pareciera que Morena va y lo premia. Cuando hablamos de todo esto, lo que se dice en Estados Unidos, pareciera que Estados Unidos está más preocupado en combatir el crimen organizado en México que el gobierno. Sigue estando... insisto, no lo combaten, no dan la respuesta. Ni siquiera a estos señalamientos tan duros. Oye, yo no he visto a nadie de Morena decirle a Estados Unidos, ¿por qué nos dices narcopolíticos? Ninguno. Y eso es una realidad. El gobernador estorba para combatir desde el momento en que se les dice que está involucrado. Bueno, cuando... Por ejemplo, ahora lo que hablamos del secretario de Seguridad, yo siempre he dicho, tiene buenas intenciones, pero tenemos una fiscalía que inventa pruebas. Tenemos a un gobernador que se le dice que está involucrado. Hay una carta del Mayo Zambado diciéndolo. Tantas cosas y sin embargo, Morena no hace nada. Al contrario, va y se toman la foto y lo afilian. Parece insuficiente la respuesta del gobierno mexicano y me da la impresión de que no están dimensionando lo que trae Estados Unidos en sus planes. Hoy Elon Musk dijo... Hay que combatirlos, ya son organizaciones terroristas. Y ha habido una serie de declaraciones de Donald Trump, pero también de otros altos cargos del gobierno de los Estados Unidos, haciendo señalamientos muy duros a México, que a mí nunca me había tocado ver en muchos años ya de profesión. Descalificaciones, señalamientos, acusaciones directas, críticas de un gobierno vecino hacia otro. Y la respuesta del gobierno de la presidenta Sheinbaum, reitero, pues me parece insuficiente. Habría que ir mucho más allá, deteniendo de repente a un alto cargo del cártel de Sinaloa. No se responde a la demanda de Estados Unidos, que como bien refieres, tiene una razón de ser. Déjame salirme un poco de este tema para preguntarte sobre otro tema que también ha generado polémica con miras a la elección del Poder Judicial. El tema del listado, que fue enviado tardíamente, con errores, lo corrigieron, según esto, lo volvieron a enviar con más errores, y esto ha generado pues una discusión entre el Senado de la República, al que perteneces, y el Instituto Nacional Electoral. Comenta, por favor, con nuestro público acerca de lo que está sucediendo, porque da la impresión que esto... le genera todavía más dudas, abona a la falta de credibilidad a una elección de por sí cuestionada. Así es. Bueno, esta reforma desde que comenzó, tú lo sabes, y las y los mexicanos lo saben, es una farsa, es una broma. Hay dimes y diretes, entre ellos se corrigen, luego se dicen unas cosas, luego otras. Hoy incluso el presidente del Senado corrigió y dijo que no era verdad lo que decía el INE, que ellos sí habían cumplido con las fechas. El INE va y le contesta otras cosas. ¿Qué decimos? Y lo hemos dicho de la oposición desde el día 1, Guillermo. Claro que se necesitaba una reforma judicial, por supuesto, pero no esta que solamente están poniendo a modo el Poder Judicial, acabando con la división de poderes, esos pincelazos a una dictadura, poniendo a los suyos para estos cargos tan importantes, poniendo a gente que se les ocurrió... muchísimas cosas, estas tómbolas deprimentes que ves en el Senado de la República. Entonces, que genera todavía más desconfianza, en donde si lo que estábamos esperando es que esta reforma llegara a justicia, es una mentira. Solamente están buscando controlar por completo el Poder Judicial.
Vamos a ver qué siguen en estos días, porque cada que pasan te impresiona más una cosa con la que pasan. Yo esto de lo que decían escuchaba, ¿no? La ministra del Pueblo, el abogado creo que decía de Andrés Manuel, tantas cosas que se dicen que no parecía que estuviéramos tomando en serio en un tema tan importante como el Poder Judicial. Sí, es un tema que tiene que ver con la administración de la justicia. Así es. No se han metido, lo he mencionado en otras ocasiones, con el tema de la procuración de la justicia, que recae en ministerios públicos y fiscalías, tanto a nivel local como a nivel federal. Recae solo en el sistema de impartición de justicia. Y era perfectible, claro que lo era, toda tarea humana es perfectible, pero descuidan lo que era más relevante reformar, y reforman pues lo que no había tanta urgencia de reformar. Exacto. Pero además es una reforma que acaba con la carrera judicial, que implica años de experiencia de muchos de los juzgadores para llegar a los diferentes cargos, pero además termina con la independencia judicial. Esta dependencia a la que tú haces referencia, que tendrá ahora el Poder Judicial, como lo tiene Morena en el Congreso, del Ejecutivo. Y entonces el Ejecutivo será el gran controlador de la vida pública de México. Es terrible, sobre todo cuando se trata del tema de la justicia. Así es, porque, insisto, a ver, yo estuve antes de ser senadora diputada federal, ahí teníamos la mayoría calificada. Y cuando ya ellos no podían pasar las cosas, intentaban hacerlo sin necesitar la mayoría calificada, la pasaban. ¿Y quién ponía un alto? Pues la Suprema Corte de Justicia. Eso no les gustó. Ahora tienen la Cámara de Diputados, tienen el Senado y solo les faltaba el último poder para controlar, y ese es el Poder Judicial, acabándose de la democracia. Y ojo, ese es un tema bien importante. ¿Cuál ha sido su bandera de ellos? ¿El pueblo de México manda? Bueno, hay que decirlo, no manda, porque los candidatos son de Morena. Ellos decidieron a quién poner en las listas. Ellos decidieron quién van a llegar. Que es simple hecho, es controlar el Poder Judicial. Insisto, Morena todo lo que toca lo destruye. ¿Cómo adviertes que será el periodo ordinario de sesiones? Hoy se cumplió el día número 19 desde que comenzó el 1 de febrero. Es el segundo periodo ordinario de la nueva legislatura, que fue electa en las elecciones del año pasado. El primer periodo fue una locura. Una locura, con todas las reformas, y sobre todo con reformas que le hacían tanto daño y que trataban de destruir nuestra Constitución. Entonces, pues vienen otras. Por ejemplo, en el caso, bueno, ayer fue, tú lo sabes, Guillermo, un show y un escándalo con esto de las afiliaciones, ¿no? Todas las redes sociales se mueven porque tanto que criticaron la corrupción, tanto que criticaron a los panistas. El nepotismo. El nepotismo. Y bueno, porque en los Yunes, pues como en otras familias, pues hay nepotismo. No, pues es que los Yunes eran dueños de Veracruz, o sea, las posiciones nada más se las rolaban, ¿no? Veo los tuits de incluso cuando era candidato y decía, no, a mí no me van a doblar, no, que la dignidad. Tómala, ¿dónde quedó tu dignidad? Ahí salió paradito con su credencial y pues mira. Orgullosamente morenista. Orgullosamente, pero aparte todas las redes sociales, la ves, los morenistas están enojados. Ya para que tuvo que salir la presidenta del partido a contestarles y darles explicaciones porque se les estaba saliendo de control. Entonces todo lo que criticaban, todo lo que hablaban, pues lo están haciendo ellos. Criticaban muchísimo al PRI. Pues les encantan los priistas. Y ojo, hay que dejarlo muy claro cuando hablamos de esto de la división de poderes. Tuvieron que comprarse a un Yunes, tuvieron que doblar a un Yunes, porque no lograron la mayoría calificada. Y ellos llegaron por los votos de la oposición, del PRI, del PAN y del PRD. Sin embargo, tuvieron que robarse esa mayoría calificada para seguir pasando estos atropellos como la reforma del Poder Judicial, que tiene tan enojado y desesperado a los trabajadores del Poder Judicial. A mí me tocó evidentemente votarle en contra y tú veías, Guillermo, en las manifestaciones, todo ese dolor. Cuando entraron al Senado, cómo la gente estaba desesperada, le destruyeron, como dices, su carrera de un día para otro. Para lo que se prepararon, para lo que trabajaron, para los espacios que buscaron, de un día a otro, Morena los desapareció. Pues muy lamentable.
Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, se inconformó con la afiliación de Murat. La señora Rocío Nale, gobernadora también de Veracruz. También el tema de nepotismo con los Oaxaca. Por cierto, Exacto, Rocío Nale se inconformó con el tema de los Yunes. En fin, esto es lo que está pasando. Paloma Sánchez, senadora del PRI por el estado de Sinaloa, gracias por venir a platicar con nosotros. Un gusto recibirte en el estudio. Muchísimas gracias, Guillermo, y sobre todo gracias por permitirme seguir alzando la voz por el estado de Sinaloa. Seguimos conversando. Muchas gracias. Gracias.